¿Sabías que? Hoy hay más radios que nunca, porque además de todos los que conoces, tu celular es un radio. Así que disfruta en vivo, la mejor compañía, tu música favorita, noticias veraces, la hora, la temperatura, reporte vial, la diversidad de productos y servicios, las grandes ofertas y la alegría de tus locutores. Vive la magia de la radio sin límites. Hola, muy buenos días. Les saludamos nuevamente aquí en Idealmente Radio desde Ecatepec, Estado de México. Estamos transmitiendo totalmente en vivo en este miércoles maravilloso que es 4 de agosto de 2021. Iba a decir 2020, pero no. Es 4 de agosto de 2021 y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante que se denomina personalidad histriónica o histérica. Muchos de nosotros nos hemos encontrado con esas personas que son pues como un cascabelito, es decir, que a todo mundo le caen bien, y el día de hoy vamos a ver qué es lo que hace que a las personas les caigan bien a los demás, ¿no? Vamos a estar viendo cuáles son sus características, cuáles son las distinciones que ellas tienen, cuáles son sus mecanismos de defensa. Ya saben ustedes lo de siempre. Les agradezco muchísimo que en este momento me estén escuchando. Les mandamos un hermoso saludo, un abrazo, un beso a todas las personas que nos están oyendo. Vamos a nuestra pausa comercial acostumbrada y posteriormente vamos a continuar con nuestro tema. Soy Francisco Granados en el segmento Al Cuidado de tu Mente, aquí en Idealmente Radio. Vamos a nuestra pausa comercial y regresamos. ¿Sabías que? Hoy hay más radios que nunca, porque además de todos los que conoces, tu celular es un radio. Así que disfruta en vivo, la mejor compañía, tu música favorita, noticias veraces, la hora, la temperatura, reporte vial, la diversidad de productos y servicios, las grandes ofertas y la alegría de tus locutores. Vive la magia de la radio sin límites. Bien, regresamos ya a nuestro programa en Idealmente Radio, Al Cuidado de tu Mente, y el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que se denomina personalidad histriónica. Vamos a comenzar, como siempre, por la definición. Siempre es muy importante que nosotros tengamos claro cuál es la definición de cualquier concepto que nosotros queramos expresar o explicar. Diremos, el término histeria es utilizado en la psiquiatría y en la psicopatología. Estas son dos ramas de la psicología que se dedican al estudio de la salud mental, de la personalidad y de los trastornos mentales que pueda sucederse en alguna persona, ¿sí? La psiquiatría es una rama también de la medicina que se especializa precisamente en el tratamiento de los trastornos mentales, mientras que la psicopatología se dedica a investigar el origen de los trastornos mentales. Es decir, el trastorno ya está, pero la psicopatología se dedica precisamente a estudiar y a profundizar al respecto de todos estos aspectos de la enfermedad en sí mismo. Bien, pues decíamos que el término de la histeria es utilizado para referirse a las personas que se caracterizan por una emocionalidad exagerada y no controlada, actitudes con las que evitan la vinculación afectiva y la responsabilidad que atañe mantener contacto e intimidad con otras personas. Aquí hay otra palabra clave que es la emocionalidad. La emocionalidad no es otra cosa en el histérico, sino la actuación de las emociones y aparte su exageración. Es decir, si la persona está
contenta o quiere proyectar que se siente muy contento, muy feliz, muy alegre, pues esa emoción la exagera para evitar ¿qué? Evitar vincularse. Es una situación contradictoria, pero generalmente así es como sucede. Evitan la vinculación afectiva. ¿Cuál es la vinculación afectiva? Pues nosotros cuando conocemos a alguna persona o cuando estamos interactuando con los demás, pues vamos creando lazos de intimidad, se va generando una situación de afecto, y en esa situación de afecto lo que sucede es que entre más convivimos, más cercanos nos hacemos a las personas y más conocimiento de nosotros tienen los demás. Entonces, el histérico lo que hace es evitar esa intimidad precisamente para evadir la responsabilidad que atañe mantener contacto e intimidad con otras personas. ¿Por qué decimos que una vinculación tiene que ser responsable? Primero, porque si una persona te está teniendo afecto, pues se supone que tú por naturaleza tienes que corresponder al afecto que se te da. Segundo, porque tienes que poner en práctica una serie de herramientas con las que posiblemente la persona histriónica pues no cuenta en ese momento. Y entonces, como se siente incómoda e insegura, porque se da cuenta, percibe, se hace consciente de que no tiene esas herramientas para intimar con los demás, pues mejor exagera la emoción como una actuación, como si fuera un papel, para que no se responsabilice o no se le exija más allá de lo que pretende o de lo que puede dar, ¿no? Otra característica es que en la psicología clínica se considera que las personas con estos rasgos se encuentran más cercanos a la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues se supone, según los estudios en psiquiatría que se han hecho al respecto de estas personas, que tienen una experiencia interna mucho más profunda que un obsesivo o que un dependiente o que alguna otra persona en el mundo, o por lo menos en su entorno. Y entonces, como están en contacto constante con la situación de las emociones, los sentimientos y las necesidades, pues es más fácil para ellos accesar y hacerse conscientes de lo que ellos quieren que otras personas. Por lo tanto, pueden equilibrar rasgos de carácter obsesivo como las cuadraturas, las exigencias, la responsabilidad, la monotonía, todo ese tipo de cosas con los histriónicos. También tienen como característica es que en los estudios que se han realizado, estas personas son más comunes en cuanto a las mujeres, es decir, el trastorno histriónico es más común que se observe en las mujeres que en los hombres, ya que ellas pueden exagerar la feminidad, maquillarse un poquito más, ponerse un vestido más sugerente, las posturas, las actitudes, todo eso pueden exagerarlo un poquito, y entonces eso hace que las personas histriónicas se encuentren más en las mujeres que en los hombres. Bien, y bueno, en cuanto a los hombres, pues se menciona incluso que pueden encontrarse rasgos histriónicos en los varones, pero es común que se encuentren sobre todo en las personas de tipo homosexual, bueno, o de preferencia homosexual. Es lo que se menciona, no lo menciono yo, porque en muchas ocasiones pues a veces nos echan pleito de que nosotros estamos diciendo tal o cual cosa y que no sé qué. No, según el estudio, la histeria se encuentra en varones que tienen ciertas tendencias a la homosexualidad. Sin embargo, ni es una regla que el hombre tenga que ser precisamente homosexual, como tampoco es una regla que sea afeminado precisamente. Bien, siguiendo.
Estas personas, como les indicaba, son las preferidas por todos, ya que se conducen en sus relaciones con los demás con vivacidad, simpatía, imaginación y encanto, lo que hace que sean capaces de aportar mucho al ambiente que les rodea gracias a su encanto y sensibilidad. ¿Sí? Son personas, incluso nos mencionan los psiquiatras, que proyectan mucho más juventud de la que tienen. Su lenguaje, su aspecto físico y la forma de ser en general de estas personas son dramáticas y exhibicionistas. Les encanta ser el centro de la atención. Su comunicación es expresiva y cuando hablan de su pasado proyectan una profunda experiencia interna. Es lo que nosotros les estábamos mencionando hace unos instantes, de que las personas histriónicas son las personas que tienen una profunda experiencia interna y por eso estaban más cercanos a la conciencia. Hace un momento lo mencionábamos. Y bien, siguiendo con las características, es que, bueno, para poder expresarse y comunicar sus ideas suelen utilizar palabras demasiado intensas o rimbombantes, con el fin de dramatizar los hechos, las situaciones, las circunstancias y los sentimientos para mantener el mayor tiempo posible la atención de quien lo escucha. Recordemos que la histeria es un trastorno que se caracteriza precisamente porque la persona busca por todos los medios pues hacerse de la atención de los demás, y pues no importa cuál sea el medio, lo importante es ser el centro de la atención de los demás y ocupar siempre el escenario. De ahí incluso que a los actores, a los artistas, pintores, cantantes, actrices, actores y demás se les llame histriones. Histriones viene de histeria, es decir que ellos trabajan con las emociones, proyectan sentimientos y entonces a través de ello pueden comunicarse con los demás de una manera que pues ellos sean precisamente el centro de la atención. Suelen ser atractivos y parecen más jóvenes de la edad que tienen. En ambos sexos se da un fuerte interés por el estilo y la moda que atrae inmediatamente la atención de los demás sobre su aspecto físico. Sin embargo, también presentan dificultades para experimentar sentimientos reales de amor y amistad. Sin embargo, también es simpático y se relaciona con los demás con cordialidad aparente y también aparenta y proyecta equilibrio. Esto es una cosa que han encontrado los psiquiatras al realizar los estudios al respecto de los histéricos, y nos dicen y nos mencionan que pues son personas que proyectan hacia afuera equilibrio, ecuanimidad, tranquilidad, alegría, paz interior, pero que en realidad son muy inseguros, y entonces la forma en cómo ellos ocultan esa inseguridad es a través precisamente de exagerar las emociones y de proyectar una imagen, porque es una imagen, para que los demás pues se sientan atraídos por ellos y ellos también tengan cubiertas sus necesidades emocionales y afectivas. Por ejemplo, son personas que son carentes de afecto, les cuesta mucho trabajo vincularse e intimar con los demás, y sin embargo veremos más adelante que también son personas exageradamente demandantes, en el sentido de que pues siempre están buscando el afecto de las personas y cuando no lo consiguen se sienten incómodas. También establecen relaciones estrechas, haciendo que los demás se sientan como viejos amigos, personas con quienes han convivido toda la vida. La realidad es que el histérico se siente incómodo en el momento de enfrentarse a las relaciones sociales. Busca con frecuencia una relación de intimidad y personal,
y experimenta una sensación de fracaso cuando no consigue del otro la simpatía o el contacto emocional que le demanda. Esto ya lo habíamos mencionado hace precisamente unos momentos, en cuanto a que el histérico, al proyectar esa imagen de simpatía y de equilibrio, lo que busca generar es la atención del otro. Y entonces, en la medida en que va generando la atención del otro, pues curiosamente las necesidades que tiene se van satisfaciendo, pero solamente en el plano superficial, porque como tiene dificultades para la intimidad y la vinculación, entonces solamente mientras sea superficialmente, el histérico funciona bien, pero una vez que ya se empieza a intimar con él, pues entonces empezamos con los problemas. Una característica de los histéricos es que tiene dificultades para asumir compromisos. De ahí que haya, por ejemplo, mujeres promiscuas u hombres que huyen al compromiso, por decirlo de alguna forma, o lo evaden. ¿Sí? Pueden tener a lo mejor una relación de pareja contigo, pero resulta que en el momento en que vean comprometida su libertad, su autonomía, su autosuficiencia, en ese momento pues van a buscar los modos y los medios para salir corriendo y dejarte, ¿no? Con el problema o con el paquete de la relación. Entonces es muy importante que nosotros vayamos observando estas características. Ya estamos viendo cuáles son las positivas, pero también cuáles son las dificultades que el histérico presenta para vincularse en ese momento. También encontramos que cualquier actitud de indiferencia o distanciamiento por parte de los demás hacia él es interpretada como frialdad, desinterés o decepción. Esto le lleva a la desilusión y a la frustración debido a que tiene poca tolerancia. ¿Sí? Bien, también indicamos que no ser el centro de la atención de los demás puede conducirle a la depresión y el enojo, criticando con intensidad a los individuos que no responden como él espera, manifestándose en el mal humor permanente y también en el malestar. Ok, entonces ya estamos aquí. Hubo un pequeño problemita con el audio. Espero que no se escuche el eco. ¿Cuáles son las herramientas que presentan también? ¿Ya se oye? Buenos días. ¿Cuáles son las herramientas que presenta? Se sirve de la seducción y el atractivo para obtener la simpatía y la aprobación de los demás, ya que en el fondo es una persona que se siente insegura de sí misma y carente del afecto, y lo busca por medio del cuerpo. Por medio del cuerpo. Esto no se refiere precisamente a que sean promiscuos, más bien es como si la persona supiera cuáles son los recursos con los que tiene. Hay una frase que coloquialmente se dice así, ¿no? Sabe lo que tiene y entonces lo sabe utilizar. Pues así es un histérico. Un histérico se da cuenta de cuáles son las herramientas con las que cuenta y entonces las utiliza con el fin de conseguir el afecto, la simpatía, la aprobación. También a veces suelen ser dependientes y percibir en su interior que no han sido debidamente atendidas. Son excesivamente demandantes de atención, ya que se sienten incapaces de enfrentarse a sí mismos. Perdón. Espera también que las personas cuiden de él, carguen con todos los problemas, asuman responsabilidades, limitándose su actuación al entretenimiento y el encanto de la persona en turno.
Decíamos, como siempre, que son exageradamente seductoras y atractivas, y entonces cuando ellos se dan cuenta de que pueden sacar provecho de esta situación, pues evidentemente lo hacen, y entonces en cierto sentido también son persuasivas y te van llevando poco a poco mediante la seducción hacia donde ellas quieren. Entonces también encontramos que buscan constantemente la estimulación externa. A los histéricos no les gusta la monotonía, el tedio, lo repetitivo, lo mismo. Entonces, un histérico y un obsesivo no se pueden llevar bien, porque evidentemente mientras que el obsesivo se siente súper feliz con todo lo que va viviendo, o por lo menos está sometido y no tiene ningún tipo de problema, el histérico sí, y entonces a veces pues tiende a la rebelión, tiende al desacato, al reto a la autoridad y a una serie de actitudes con los que va manifestando su desacuerdo a la monotonía. La estimulación externa se refiere a todas aquellas cosas que llamen su atención, pero también que le permitan exponerse. ¿Exponerse en qué sentido? Pues obviamente en ser siempre el centro. Vamos a una pausa comercial. Con esto terminamos nuestro primer bloque con las características del histérico, del histriónico, y regresamos en un momentito para que ustedes puedan hacerme sus preguntas. Les recuerdo también las vías de comunicación. Ustedes pueden mandarme un mensaje al 55 43 04 55 40 y ahí estaremos nosotros respondiendo a sus preguntas y también enviándoles calurosos saludos y agradeciéndoles como siempre que nos estén escuchando en estos momentos. Vamos a escuchar nuestra pausa comercial y regresamos. ¿Sabías que? Hoy hay más radios que nunca, porque además de todos los que conoces, tu celular es un radio. Así que disfruta en vivo la mejor compañía, tu música favorita, noticias veraces, la hora, la temperatura, reporte vial, la diversidad de productos y servicios, las grandes ofertas y la alegría de tus locutores. Vive la magia de la radio sin límites. Hola, ¿qué tal? Soy Alfredo Rivera, subdirector de Marketing y Publicidad en Grupo IPS. Quiero comentarte algo desde mi experiencia. Si quieres llegar cada vez a más personas e incrementar tus ventas, anúnciate en la radio. Es un medio muy accesible para todos y la forma más efectiva de reactivar tu negocio. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Regresamos ya después de esta pequeña pausa comercial. Estábamos hablando en nuestro primer bloque de todas y cada una de las características que tienen las personalidades histriónicas, y en este segundo bloque vamos a hablar de cuáles son las herramientas de personalidad o conductuales más bien con las que el histérico se conduce a lo largo de su vida. Primera, nos dicen los psiquiatras, los especialistas en el tema, que los histriónicos o los histéricos proyectan una conducta de dependencia y desamparo. Esto es una defensa, ya que lo que están evadiendo es una responsabilidad o una exigencia por parte del exterior, y entonces suelen victimizarse un poco, suelen proyectarse delante de las personas como alguien que está desvalido, que está abandonado, que ha sido maltratado por la vida y que obviamente en ese papel de víctima necesita de protección, de afecto, y también cuando lo encuentra, es decir, cuando encuentra a una persona que cubre esa demanda o por lo menos se esfuerza por cubrir esa demanda, entonces de ahí se engancha. De ahí que los psiquiatras identifiquen que su actitud sea de desamparo y también de dependencia.
porque está buscando el afecto de las demás personas y un modo de conseguirlo es victimizarse delante de los demás. También expresa cierta desorganización en cuanto a sus hábitos, sobre todo los hábitos que tienen que ver con la higiene, con el trabajo, con las responsabilidades o con las obligaciones que va adquiriendo a lo largo de su vida. Nos mencionan incluso como un ejemplo que las personas histriónicas pues son exageradamente desorganizadas e impuntuales hasta el punto en que no llevan reloj, no lo consideran importante o minimizan a las personas que pues están preocupadas precisamente por el hecho de que él es impuntual y que pues necesitamos que te comprometas, ¿no? Cuando a una persona histérica se le exige un nivel de compromiso así, pues generalmente critica a los demás o critica a las personas en el sentido de que, bueno, son retrógradas, son obsesivas, no disfrutan la vida, son exageradamente cuadradas, me dan mucha tristeza, pobrecitos, y como ellos manejan un lenguaje de telenovela, pues para ellos todo es precisamente eso, un drama, ¿no? Entonces el histérico va a ser una persona generalmente desorganizada. Cabe aclarar que estos rasgos de personalidad no se presentan en todos los individuos. Algunos tienen unos rasgos más altos y otros tienen menos rasgos. El punto es, de acuerdo a lo que dicen los psiquiatras, es aprender a distinguir quiénes son los histriónicos de los obsesivos. Dicen algunos que la salud mental es una combinación o un equilibrio entre ambos rasgos, es decir, necesitamos personas que en ciertos momentos sean obsesivas para algunas cosas y personas que sean histriónicas para otras cosas, que se den oportunidad, por ejemplo, de disfrutar la vida, que no se la tomen tan en serio, pero tampoco que se la tomen tan relajada que pues ellos no sean capaces de responder adecuadamente a las exigencias de su medio ambiente. Son personas exageradamente sugestionables. Si tú llegas con una historia, ellos no te van a preguntar si es verdad o si es mentira, sencillamente te van a creer. Incluso si ellos tienen alguna clase de preocupación por cualquier situación o problema, cualquier sugerencia que le hagan las personas, cualquier comentario negativo que se preste precisamente para la dramatización, para la exageración de las circunstancias, exacerbación de los sentimientos, ellos lo van a tomar por cierto. De ahí que sea una situación de sugestión. ¿Por qué sucede que las personas histriónicas o histéricas se sugestionan? Pues se debe a que otro de los rasgos que ellos tienen es que son muy fantasiosas. Es decir, como crean historias en su mente, situaciones o circunstancias que no comprueban o que no saben si existen o no, sino que se dejan llevar por la fantasía, pues por eso precisamente da pie a la sugestión. Y entonces esa sugestión les va generando un estado constante de ansiedad. Y la ansiedad va propiciando que ellos vayan teniendo un sentimiento de abandono, de indefensión, de como se ponen en un papel como de víctima, ¿no? Y entonces por eso es que ellos van presentando este rasgo de la sugestión. Cualquier historia que tú les cuentes, pues obviamente te la van a creer sin preguntarte. También son personas muy egocéntricas. Ya nosotros referimos en el bloque anterior que son personas que buscan siempre ser el centro de atención de las personas y por lo tanto algunas de las actitudes que van presentando en sus relaciones son egocéntricas. Es decir, por eso ellos, cuando se sienten abandonados, cuando sienten que no les están poniendo atención, se enojan, caen en la depresión,
caen en una situación de criticar exageradamente a las personas como insensibles, como faltos de sentimientos, como desinteresados, como unas personas frías, distantes, exageradamente, ¿cómo se pudiera decir? Muy alejadas de ellos, porque son egocéntricas. El mundo gira a su alrededor y por lo tanto las personas que están junto a ellos tienen que estar preocupados por satisfacer todas y cada una de sus necesidades. El egocentrismo, como su nombre lo indica, es que yo soy el centro y todos los demás son como si fueran mis satélites. Y entonces a veces el histérico ve a las personas como una extensión de él mismo. No ve a las personas como eso, como personas, sino que los ve como una extensión. Y entonces al verlos como una extensión de ellos mismos, como objetos de los que puede servirse para satisfacer sus necesidades, obviamente esto lo que provoca es que las demás personas que están con ellos pues se sientan utilizadas, ¿no? Precisamente por el egocentrismo. Entonces también tenemos que suelen somatizar todos los problemas que les generen ansiedad, que les generen angustia o que les generen tristeza o demás sentimientos, suelen somatizar en muchas de las ocasiones, y entonces eso provoca que constantemente estén enfermos, aunque por la misma somatización diremos que esas enfermedades no son precisamente lo que pues ellos dicen que son, ¿no? Es decir, yo puedo decir, ay, es que, ¿sabes qué? Estoy muy enfermo, pobre de mí, ¿no? Como ayer me dejaste y me abandonaste y no te importó lo que yo sentía, pues entonces por eso me enfermé. También utilizan diferentes mecanismos de defensa que nosotros vamos a ver en el bloque número 3, pero en este bloque diremos que son personas también que tienen diferencias y problemas de tipo marital. Ya quedamos en el bloque anterior que son personas con dificultades para la intimidad, es decir, todo lo que les represente compromiso, una vinculación emocional, pues es difícil para ellos, y entonces un reflejo de esta situación es que ellos tienen problemas de tipo sexual y también de tipo matrimonial. Hay un temor que se refleja en las relaciones hostiles y competitivas, por ejemplo, con otras mujeres, y pues el deseo de estas mujeres es conseguir poder sobre otros hombres mediante la conquista seductora, y experimenta un gran conflicto en la relación con estos objetivos. Como resultado, pues obviamente hay una inhibición sexual, es decir, aparentemente pues la persona histriónica, la persona histérica pues te seduce, y cuando ve que hay otros objetos, cuando ve que hay otras personas que pues le están tirando la onda al objeto en cuestión, al que le atrae, pues entonces se pone hostil, se pone agresivo, se pone muy demandante, y en el momento en que tiene que ejercer su sexualidad, en ese momento se da una situación de inhibición. Entonces, ahora, ¿por qué se da esto? Mencionan los psiquiatras y mencionan los psicólogos clínicos que se debe principalmente a que hay un complejo de Edipo que la persona no ha resuelto. ¿A qué nos referimos nosotros con el complejo de Edipo? Haciendo un poco de historia, Sigmund Freud identificó el complejo de Edipo como aquel enamoramiento inconsciente o idealización inconsciente que se da entre el niño y la niña hacia sus padres. ¿Por qué se da hacia sus padres? Porque los padres en primera instancia son
las primeras referencias que tiene al respecto del afecto, de los valores, de las normas, de los hábitos, y entonces, en base a esas cualidades, el niño idealiza a sus padres y se enamora de ellos. Este enamoramiento es más bien una idealización que hace el niño para poder proceder a identificarse con el sexo opuesto y con el sexo propio. Por ejemplo, al identificarse con las actitudes de su mamá, la niña lo que hace es asumir las características y las actitudes propias del rol de una mujer. Y al identificarse con su papá, el niño pues hace lo propio. Copia las actitudes de su papá y con eso construye el rol de lo que significa ser hombre o de lo que se espera ser hombre. Cuando ese proceso de identificación se trunca, no se resuelve adecuadamente, tiene ciertos conflictos, por ejemplo el hecho de que los padres sean agresivos con el niño, pues representa para el niño una catástrofe, porque si quiere expresarle su afecto, expresarle su cariño, pues resulta que ya no lo va a poder hacer precisamente por la hostilidad del papá o de la mamá, y entonces lo que hace es buscarse otro objeto. Esta decisión que el niño toma, pues es lo que se denomina complejo de Edipo sin resolver. Y entonces, aquí viene lo interesante, cuando es adulto, la persona está buscando parejas constantemente. Constantemente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues que hoy anda con uno, mañana con otro, mañana con otro, mañana con otro, y no se queda con nadie. ¿Y por qué no se queda con nadie? Porque quedarse con alguien significa responsabilizarse de la relación, y eso es precisamente lo que le da miedo, lo que no quiere, ¿no? Entonces, aquí por eso nos dice que tienen problemas de tipo sexual o marital. Bueno, en el entendido de que la persona histriónica sea casada. En muchas de las ocasiones, pues los histriónicos generalmente no son casados. No quiero decir que sea en todos los casos, pero sí en algunos en donde nosotros nos damos cuenta que los histriónicos, a pesar de que son muy simpáticos, encantadores, buena onda y que todo mundo quiere estar con ellos, pues se da el caso de que siempre están solitos, ¿no? Entonces, por eso son los problemas maritales. ¿Sí? Tienen una necesidad de evitar el sexo, por ejemplo. También se debe a que son sentimientos de culpa por las situaciones edípicas, es decir, aunque suene medio raro, la persona histriónica inconscientemente, cuando mantiene relaciones de intimidad con las personas, a quien ve no es a su pareja, sino a su padre o a su madre, y esto le genera un sentimiento de culpa muy grande. Y entonces, para evitar el sentimiento de culpa, lo que hace es precisamente aplicar la evitación como mecanismo de defensa, ¿no? Y entonces asumo, y entonces te busco cualquier pretexto para no intimar contigo, para no sentirme culpable, ¿no? En los hombres esto se manifiesta con sentimientos de castración. No, el término correcto es complejo de castración. Puede sufrir disfunción eréctil, puede sufrir una situación de depresión, puede tender a, se le llama promiscuidad. Bueno, aquí en el texto que yo tengo dice que es donjuanismo, ¿no? Por aquello de que históricamente se le conocía a los hombres que tenían varias mujeres como don Juanes. De ahí que el término que utiliza el psiquiatra sea donjuanismo, pero pues es promiscuidad de tipo sexual, en el sentido de que, pues como ya indicamos, andan con uno, andan con otro y no se establecen con ninguno, y entonces por eso es que en la mujer histérica se da también la promiscuidad, y también tienen ciertas
fantasías homosexuales en ambos sexos, ¿no? Bien, vamos a nuestra segunda pausa comercial y regresamos para continuar dando las características o las herramientas de personalidad que tienen las personalidades histriónicas. Les agradecemos que nos estén escuchando hasta este momento. Soy Francisco Granados, locutor y conductor de su segmento Al Cuidado de tu Mente, aquí en Idealmente Radio. Vamos a nuestra pausa comercial y volvemos con más. ¿Sabías que? Hoy hay más radios que nunca, porque además de todos los que conoces, tu celular es un radio. Así que disfruta en vivo la mejor compañía, tu música favorita, noticias veraces, la hora, la temperatura, reporte vial, la diversidad de productos y servicios, las grandes ofertas y la alegría de tus locutores. Vive la magia de la radio sin límites. Agenda tu cita en psicoterapia, psicología, terapia y soluciones con el psicólogo clínico Carol Jung Pérez a los teléfonos 987-869-1137 o vía celular al 554-447-5401. Te atendemos de lunes a viernes de 3 de la tarde a 9 de la noche. Los días sábados de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Psicoterapia, psicología, terapia y soluciones. Psicoterapia, psicología, terapia y soluciones pone a tu disposición el catálogo de sus servicios. Te asesoramos profesionalmente en la psicología deportiva. Potencializamos el desarrollo y funcionamiento de tus habilidades físicas. Por medio de la orientación vocacional, te ayudamos a encontrar tu propio camino, brindándote asesoría para elegir tu profesión ideal. Aprende cómo afrontar una pérdida, cómo resolver y aliviar el dolor en los procesos de duelo. Fortalece la relación con los tuyos, resuelve conflictos, aprendan juntos por medio de la terapia familiar. Que el niño exprese jugando sus sentimientos y sus necesidades afectivas, viviendo la terapia de juego. Haz de tu relación de pareja una experiencia constructiva y saludable. Te asesoramos para combatir el estrés, la depresión y la ansiedad. Afronta la negatividad y el miedo, conociéndote a ti mismo. Si detectas que tienes problemas para el control de tus emociones, tienes un espacio con nosotros para expresar tus sentimientos asertivamente. En la terapia de conocimiento interno, te analizas, aprendes cosas nuevas y crecerás. Psicoterapia, psicología, terapia y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto poderlos saludar. Yo soy James, la voz que te acompaña. Quiero invitarte a que sigas en sintonía de Idealmente Radio. Te dejo un abrazo desde la ciudad de Zamora, Michoacán. Bien, regresamos ya con el bloque número 3 de la personalidad histriónica, y en este bloque vamos a hacer primero una retroalimentación de lo que vimos en el bloque anterior. Hablamos de cuáles son las conductas más comunes que tienen los histriónicos, los histéricos. Una de ellas es la dependencia y el desamparo, que suelen ser desorganizados en cuanto a su carácter, que son muy sugestionables, se creen todo lo que les digas, que son exageradamente egocéntricos, quieren ser el centro de la atención y somatizan bastante
como última de las conductas. Bien, en este bloque vamos a hablar específicamente de lo que son los mecanismos de defensa. No sé si hasta este momento tengan alguna duda o alguna pregunta que hacer al respecto de lo que estamos tratando en este programa. Recuerden que tenemos vías de comunicación. Pueden dejar en la publicación de este programa su comentario en Facebook. Los estamos siguiendo en Facebook, aquí en Idealmente Radio. Pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp al 55-4304-5540 y pues ahí hacernos sus comentarios, ya que aquí, por ejemplo, el psicólogo Carl Jung nos menciona que a veces se escucha bajito y a veces se escucha bien. Y pues yo le explicaba en los comerciales que era porque me acercaba y me alejaba del micrófono cada vez que tenía que cambiar de diapositiva. Les pido disculpas, pero pronto voy a tener mi plonter y entonces ya cuando tenga mi plonter pues voy a ir poniendo todos y cada uno de las diapositivas ahí. Les agradezco mucho. Pues vamos a comenzar. Y diremos que los mecanismos de defensa más recurrentes en el histérico son los siguientes: la represión de los sentimientos, la idealización de las personas, la identificación con los individuos, la victimización frente a las circunstancias y el aislamiento, sobre todo de tipo emocional. Entonces, represión. Empezamos con que la vez pasada o en el bloque pasado nosotros decíamos que las personas histriónicas o histéricas tenían un complejo edípico sin resolver y eso hacía que estuvieran buscando constantemente a la figura materna o paterna. La represión de los sentimientos se refiere a ese tipo de aspectos, como generalmente sienten culpa por estas situaciones edípicas que experimentan, el deseo, la necesidad de poseer el objeto y todo ese tipo de cosas lo consideran como algo prohibido, pues entonces reprimen sus necesidades. Esto es contradictorio porque también se la pasan pidiéndole a todo mundo que satisfagan sus necesidades, pero en este sentido lo que hacen los histéricos es reprimir su verdadera necesidad, que es su inseguridad, su falta de identidad, su falta de aprobación, su falta de aceptación por parte del entorno. Entonces es lo que están buscando a través de esta seducción constante, pues ser el ideal también de las personas que están a su alrededor, para que los acepten, para que los aprueben y para que obviamente les den el afecto que necesitan. En cuanto a la idealización, diremos que la idealización es un mecanismo de defensa por el que se exageran las cualidades, las habilidades, los talentos y las potencias de una persona. Es decir, no significa que no tenga cualidades, que no tenga habilidades, ni talentos, ni potencias. Lo que quiere decir es que tú ves más allá de lo que es. Lo haces más grande de lo que es. Y entonces a eso de que encuentras a tu príncipe azul y este sí es el bueno y mira cómo me siento de feliz y seguramente con este sí me voy a casar o con esta sí me voy a casar y un larguísimo etcétera, pues lo idealizas. Y cuando llega el momento de convivir en la intimidad, pues ahí es donde viene el problema, porque ya te das cuenta que aunque sí tiene esas cualidades, pues no son precisamente tan grandes ni tan bonitas como tú piensas, ¿no? Entonces, por eso de ahí que idealicen a las personas. Ve analizando tú mismo, tu modo de conducirte, tu modo de relacionarte con los demás y ve dándote cuenta si caes en este tipo de actitudes, ¿no? Es decir, si tú tiendes a idealizar mucho a las personas, pues hay que agregarle un poquito de razonamiento. Un poquito de razonamiento no te vendría nada mal, pero yo también quiero decirles que la idealización no solamente involucra en los aspectos internos de las personas, también la idealización se presenta en situaciones de circunstancia,
como por ejemplo el cambio de casa, de un trabajo, conocer a una persona, conocer a un amigo, tener diferentes actividades y pues siempre ponerte o ponerse por encima de los demás. Eso también es una idealización. Así es como lo explican en algunos momentos o en algunas circunstancias los psiquiatras, ¿no? Vamos a también ahorita a ver otro tipo de aspectos de los mecanismos de defensa. Vamos a ver también que existe otro que se llama, permítanme tantito, identificación. La identificación es el que tiene que ver con el complejo de Edipo. Ya explicamos también que el complejo de Edipo es aquel proceso por el que un niño o una niña se tiene que identificar con la figura de su propio sexo y con la figura del sexo contrario para asumir un rol, para asumir una identidad que se llama identidad de tipo sexual, pero también una identidad de tipo psicológica. La identidad no solamente es una cuestión de tipo sexual, o por lo menos cuando nosotros estamos hablando de una identidad sexual, no nos estamos refiriendo al aspecto genital, nos estamos refiriendo al aspecto psicológico, emocional e interno. Es decir, un hombre puede tener estructuralmente todo lo que hace que sea un hombre, al menos en el aspecto físico, pero si en el aspecto emocional y psicológico no se siente cercano a su padre, no se siente identificado con él, no siente que tiene con él aspectos en común, pues obviamente eso va a dificultar o le va a traer problemas en cuanto a la identidad de tipo sexual, psicológica y emocional, ¿no? Entonces, pues este es el mecanismo de la identificación. También la identificación la utilizan en otros aspectos como sentirse cercano a los artistas, a los políticos, a personas importantes y trascendentes en la vida social del entorno. Iba a decir vida social de la sociedad. No, vida social del entorno, es decir, escogen a un objeto al cual admiran y entonces en esa identificación a veces pueden imitarlo. Sobre todo este aspecto de la imitación se da en los adolescentes, en los adultos ya no tanto, pero en los adolescentes sí. Escogen un modelo que responda a las expectativas, a los ideales que se hayan planteado ellos mismos y entonces en base a ese modelo empiezan a configurar su conducta. ¿Qué es configurar la conducta? Empiezan a imitarlo, empiezan a actuar como él, a copiarle conductas, ¿sale? Eso es configurar la conducta. ¿De acuerdo? Entonces todo eso es la identificación. ¿Con qué te sientes cercano? ¿Con qué te sientes vinculado? Al respecto de tu sociedad, ¿sí? Otro mecanismo de defensa es la victimización. Perdón. La victimización son personas que se quejan por todo, ¿sí? Van por la vida diciendo que son víctimas de las circunstancias, son víctimas de las personas, son víctimas del sistema. Pobrecito de mí, no sé por qué me pasa esto a mí, yo soy tan bueno, yo soy tan buena que no entiendo por qué me sucede todo esto. Y entonces a través de la victimización, pues ellos lo que van propiciando primero es que las personas les tengan lástima, perdón que lo diga así, que las personas les tengan lástima y después de la lástima y la compasión que vayan generando en los demás, pues haya un acercamiento. Recordemos que las personas histriónicas o histéricas van buscando siempre la satisfacción de sus necesidades. Cuando no se sienten cómodos, se aíslan. Este es otro mecanismo de defensa, además de la dramatización. Exageran las cosas. La regresión.
hay comportamientos de tipo infantil. Las demandas son de tipo infantil. Protégeme, cuídame, ámame, sopórtame, aguántame, ¿no? Había un aspecto que mencionaba el texto del psiquiatra que yo estudié y decía que llegaba el momento en que los histriónicos o los histéricos pues eran como una especie de carga para las personas que estaban a su alrededor, porque los demás son los que tienen que resolver, son los que tienen que tolerar, son los que tienen que soportar la situación de las demandas del histriónico, mientras que el histriónico únicamente se dedica a entretener, ¿no? La evasión y la negación es un mecanismo de defensa que ha estado presente desde el principio del programa para decir que le temen al compromiso, que no se vinculan emocionalmente, que cuando ellos ven en riesgo su libertad salen corriendo, que hay personas que pues simplemente no encuentran acomodo en ningún lado y se debe precisamente a la evasión y a la negación que ellos manifiestan. Ahora, vamos a otra pausa para terminar nuestro programa. Les pido un minutito, vamos a una pausa y regresamos para decir cómo tenemos nosotros que convivir y que lidiar con estas personas a nivel cotidiano. Vamos a la pausa y volvemos. En Idealmente Radio queremos saber de ti. Es por ello que ponemos a tu alcance las siguientes plataformas para mantenerte en contacto con nosotros. En YouTube, encuéntranos como Francisco Granados Idealmente Radio. En Facebook, como Idealmente Radio. Nuestro correo electrónico es idealmenteradio@gmail.com. Escúchanos todos los martes de 11 de la mañana a 12 del día en tu segmento Al cuidado de tu mente, a favor de la salud mental, a través de la plataforma de Seno Media, seno.fm/idealmente-radio. Envía un mensaje de WhatsApp al 55 43 04 55 40. Estaremos atentos a todos y cada uno de tus mensajes. Idealmente Radio, un espacio cerca de ti. ¿Sabías que? Hoy hay más radios que nunca, porque además de todos los que conoces, tu celular es un radio. Así que disfruta en vivo la mejor compañía, tu música favorita, noticias veraces, la hora, la temperatura, reporte vial, la diversidad de productos y servicios, las grandes ofertas y la alegría de tus locutores. Vive la magia de la radio sin límites. Bien, ya regresamos. Muchas gracias por la paciencia tan enorme que me van teniendo en este momento. Vamos a terminar con nuestro programa. Perdón, estaba conectándome. Bien. Primer punto. Para tener una relación adecuada con un histriónico debemos hacer lo siguiente: identificar cuál es su necesidad y sobre todo trabajar la capacidad de juicio para que las personas vayan identificando cuáles son las demandas que tienen y que son reales, porque en muchas ocasiones son demandas muy infantiles. Entonces lo que tenemos que ayudarle a hacer es a que reflexione, a que piense y a que medite al respecto de sus actitudes. Segundo,
procurar no contradecirle tanto, más bien llevarle a la reflexión y al entendimiento al respecto de su interior, sobre todo cuando exprese situaciones de ansiedad, sentimiento de culpa, alguna situación de cargo de conciencia, todo ese tipo de cosas. Nosotros tenemos que ayudarle a comprender para que la persona vaya identificando ese tipo de sentimientos y vaya también haciéndose cargo de ellos, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Sobre todo también tenemos que manifestarles paciencia, tolerancia y aceptación. Sí, eso es lo que tienen que hacer con personalidades histriónicas, ayudarles a reflexionar, a tener rectitud en el juicio, a mantenerse en la realidad, a sentirse aceptados, queridos, tolerados por ustedes, si es que tienen la oportunidad de convivir con estas personas. Y bien, pues con esto damos por finalizado nuestro programa del día de hoy. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Espero que haya sido un programa útil para ustedes, que haya sido de su agrado. Les agradecemos que hayan estado como están cada semana en nuestro segmento de Al Cuidado de tu Mente. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Yo soy Francisco Granados, locutor y conductor de Idealmente Radio. Les mando un abrazo y un beso enorme. Recuerden que los quiero muchísimo. Tengan bonito ombligo de semana y nos vemos nosotros en el próximo programa. Cuídense muchísimo. Bye.